En esta presentación vamos a hablar acerca del entorno de desarrollo de software. Hasta ahora vimos todo lo relacionado con el desarrollo del hardware del sistema embebido. Vimos cómo desde la herramienta Vivado, usando la herramienta IP Integrator, uno arma la plataforma de hardware mediante bloques. Un bloque es el procesador, otro bloque es el gestor de interrupciones, otros bloques pueden ser periféricos AXI. Hemos visto el periférico AX Interconnect, que es el que gestiona los buses AMBA AXI para que el Processing System se comunique con periféricos o con la lógica programable. Y hemos visto en detalle los buses, los distintos tipos de buses AXI que permiten esta comunicación. De esa manera se cierra todo lo relacionado al hardware del sistema embebido, con lo cual vamos a empezar a hablar un poco del software de nuestro sistema embebido implementado con FPGA. El desarrollo de software para sistemas embebidos es un poco distinto del desarrollo de software tradicional. Uno normalmente desarrolla software que se desarrolla, se depura y ejecuta en la misma estación de trabajo. Hay un sistema operativo de alto nivel, ya sea Windows o Linux, que es el que carga la aplicación en memoria y gestiona su ciclo de vida. Hay memoria virtual, es decir, la traducción de memoria virtual a memoria física la hace el procesador y la aplicación ve un entorno de memoria virtual nada más. Y finalmente, cuando el programa termina lo que tiene que hacer, devuelve el control al sistema operativo. En sistemas embebidos las cosas no son tan así. Por ejemplo, el desarrollo normalmente se hace en una estación de trabajo y se ejecuta en un dispositivo de cómputo que normalmente tiene una arquitectura distinta a la de la estación de trabajo. Por ejemplo, uno desarrolla en una estación de trabajo con un procesador x86-64 para un procesador ARM de 64 bits. Entonces la depuración se puede hacer en parte en la estación de trabajo o a través de simuladores, pero en parte hay que hacerla sí o sí en el dispositivo físico donde se va a ejecutar el software. En el caso de las aplicaciones bare metal o con un sistema operativo de bajo nivel, no hay una división entre el sistema operativo y la aplicación, sino que hay una única imagen ejecutable que contiene todo el software que ejecuta el sistema. La inicialización o buteo, el sistema operativo a tiempo real, la aplicación, la gestión de rutinas de interrupción, los controladores de periféricos, etc. Es decir, todo el software está en una única imagen ejecutable. En los procesadores de 32 bits no se utiliza memoria virtual, solo se utiliza memoria física. Más allá de que el procesador Cortex A9 dispone de una unidad de gestión de memoria, una Memory Management Unit, que podría gestionar memoria virtual, ya está prácticamente en desuso el uso de un sistema operativo de alto nivel de 32 bits. Es decir, difícilmente uno arme un Linux de 32 bits para ejecutarlo sobre este procesador. Si uno necesita un sistema operativo de alto nivel, ya va a usar un procesador de 64 bits. Por eso, en 32 bits normalmente solo se utiliza memoria física y no hay un sistema operativo de alto nivel que gestione las aplicaciones. Dada esta situación, el software de aplicación no tiene un punto de finalización porque no hay un sistema operativo al cual devolverle el control del procesador, sino que la aplicación es todo el software que va a ser el sistema. Dicho esto, vamos a ver un poco más en detalle el entorno SDK donde desarrollaremos el software. Como les comentábamos, el hardware se desarrolla en la plataforma Vivado, que lo que genera es la plataforma de hardware. Esa plataforma de hardware se exporta al SDK, el cual se va a generar la plataforma de software, que va a contener todo el middleware necesario para interactuar con ese hardware. Se crea un proyecto de aplicación que es independiente de la plataforma de software, ya que concentra exclusivamente la aplicación final del sistema. Y en ese proyecto de aplicación se genera código ejecutable, se edita, se hace el ciclo de desarrollo, se debuguea y finalmente cuando está terminado se integra con el proyecto, con la plataforma de software para generar la imagen ejecutable de software. El SDK tiene un entorno con un espacio denominado Workspace o espacio de trabajo, que es el repositorio físico de los proyectos y donde está la configuración general del SDK. Normalmente hay un workspace con todos los proyectos que uno va a utilizar para una plataforma, para un hardware determinado. Si tiene distintos hardware, normalmente uno define distintos workspace. Es decir, yo puedo tener un workspace
para la plataforma Sync y voy a tener otro workspace para una plataforma FPGA que tenga un procesador de 64 bits para no mezclar ambos entornos. Podemos ver al workspace como el repositorio total de todos nuestros elementos de software. Dentro de este entorno también hay lo que se denominan vistas y editores, que son los elementos en donde uno va a desarrollar el proyecto. En los editores uno va a generar código, normalmente en lenguaje C o C++, y en las vistas uno va a ver información del software a través de interfaces gráficas y del proyecto también. Estas vistas y editores forman lo que llaman perspectivas, cuya funcionalidad está relacionada entre sí. Es decir, hay una perspectiva, por ejemplo, de depuración, que va a poner todas las vistas y editores que se usan en depuración. Va a haber una perspectiva de desarrollo o de compilación, donde van a estar todas las vistas y editores necesarios para generar el software. Por ejemplo, en una vista de C o, o proyecto C++, va a mostrar todos los proyectos de una forma jerárquica. Uno puede acceder a cada archivo en forma directa dando doble clic, como en un explorador de archivos. Y también se puede acceder a la configuración de cada proyecto en forma directa mediante el botón derecho del ratón. Acá podemos particularmente que hay por un lado una aplicación, una plataforma de hardware exportada, como Hardware Description. Hay un Board Support Package. Y también hay aplicaciones de software. Otra vista que hay, por ejemplo, es la vista Outline, que nos muestra la estructura del archivo abierto y el contenido de la vista es dependiente del tipo de editor que estamos usando. Si, por ejemplo, estamos editando un archivo de C, vamos a acceder a las sentencias define, a los archivos de cabecera, los prototipos de función y las definiciones de función. Uno puede seleccionar un elemento en la vista outline y automáticamente el editor correspondiente se posiciona donde se encuentra ese elemento. Con lo cual la vista outline nos sirve como una especie de índice de nuestros archivos de desarrollo. Esta vista forma parte de una perspectiva, la perspectiva de CS++, que tiene una vista de proyecto, que es donde vemos los archivos del proyecto en un orden jerárquico, la vista outline ya comentada, un editor de código C con resaltado de texto y con otras facilidades para codificación en C o C++, y unas vistas de consola y problemas. La vista de consola lo que nos va mostrando es la salida de las herramientas de compilación y una vista de problemas es un resumen de las cosas que han generado que, por ejemplo, no se haya podido compilar el código. Para acceder a las vistas y perspectivas, en el menú Ventanas, uno puede acceder a las perspectivas como Window Open Perspective y uno elige la perspectiva que quiere hacer de acuerdo a la tarea que va a desarrollar. Y las vistas están directamente en la opción Show View. Para la creación de proyectos, uno inicia la herramienta SDK, que lo puede hacer en forma independiente, en la cual uno especifica el workspace que va a utilizar y la plataforma de hardware que uno va a utilizar, o mismo desde la herramienta Vivado, en la cual uno hace la exportación de hardware y al exportar el hardware uno puede iniciar la herramienta. En ambos casos se genera la plataforma de hardware, un archivo en formato HDF de Hardware Description File, y esa plataforma de hardware se convierte en un elemento del software como un Hardware Platform Specification en forma automática. A partir de esa Hardware Platform Specification es que uno puede crear un proyecto BSP, Board Support Package, y un proyecto de aplicación que están asociados a esta plataforma de hardware. En particular, el proyecto BSP tiene toda la información acerca del middleware del sistema, es decir, los controladores de periféricos y el sistema operativo de tiempo real, si se usa uno, que son necesarios para que el sistema pueda interactuar con la plataforma de hardware. En particular, el BSP no incluye los controladores asociados a la IP propia del hardware. Es decir, si uno desarrolla un periférico propio conectado a través de bus AXI, el controlador de este periférico no está dentro del BSP, sino que está directamente dentro de la Hardware Platform Specification, junto con el software de inicialización para configurarlo y el software de prueba. Es importante aclarar que
todo proyecto BSP, Board Support Package, tiene asociada una Hardware Platform Specification, es decir, todo el middleware siempre tiene asociado el hardware para el cual está configurado. Se puede crear en forma independiente o se puede crear al momento de crear un proyecto de aplicación. El proyecto de aplicación a su vez siempre tiene asociado un proyecto BSP, es decir, un Board Support Package, porque la aplicación de alguna manera tiene que saber cómo interactuar con el hardware en el cual se está ejecutando. Un mismo BSP puede tener varios proyectos de aplicación asociados, es decir, distintas aplicaciones. Para empezar a trabajar hay disponibles plantillas con proyectos de aplicación básicos, y en el caso de usar IP propia con proyectos de aplicación para testear la IP propia. Y opcionalmente se puede crear un proyecto vacío para desarrollar la aplicación propia desde cero. Por otra parte, estas aplicaciones que uno puede crear tienen distintas configuraciones. La configuración por defecto es de depuración o debug, pero también hay configuraciones de release para producción o de profiling para medir tiempos de ejecución, lo cual suele ser útil este último cuando uno trabaja con un sistema operativo de tiempo real. Ahora vamos a hablar un poco de las herramientas de desarrollo. Normalmente se usa todas las herramientas de desarrollo GNU, es decir, GCC. El mapa de herramientas que uno usa para trabajar con el FPGA. Estamos en el lugar abajo a la izquierda, es decir, vamos a usar un compilador y un enlazador. Vamos a hablar un poco de la herramienta del conjunto de herramientas GCC. GCC normalmente está asociada al compilador de código fuente en lenguaje C a assembler del procesador. Pero es también la interfase a las herramientas intermedias, es decir, al ensamblador, GNU Assembler GAS, y el GNU Linker, que normalmente la herramienta se denomina LD, y las invoca con los parámetros apropiados. Es decir, desde GCC uno pasa parámetros para estas herramientas. Es lo que se denomina un compilador cruzado, un cross compiler, porque este compilador se ejecuta en una arquitectura x86-64, pero compila para una arquitectura ARM 32 bits. Es una herramienta de línea de comandos y se invoca con parámetros que se configuran dentro del entorno SDK. En particular, el compilador, denominado GCC, integra al preprocesador. CPP0 es el nombre de la herramienta del preprocesador, que realiza el reemplazo de etiquetas por definiciones en código fuente y cabeceras. A su vez, GCC invoca el compilador propiamente dicho, CC1 como compilador de C y CC1 Plus como compilador de C++. Invoca el assembler es la herramienta AS, que compila el assembler generado a código objeto, y el enlazador, el LD, que resuelve las direcciones de memoria del código objeto e integra todos los archivos del código objeto en la imagen ejecutable en formato .elf. Es decir, LD es el encargado de integrar nuestro código objeto compilado con librerías de funciones externas a nuestro código. El ensamblador propiamente dicho toma un archivo en formato assembler, código fuente de assembler.s, y genera lo que se denomina código objeto, que es el código máquina de las instrucciones, las constantes, referencias a posiciones de memoria externas, información de depuración y direcciones de memoria relativas al propio archivo .o. Todos estos archivos .o son integrados en una imagen ejecutable con la herramienta LD. Esto se hace a través de la configuración de este enlazador, se realiza a través de lo que se denomina un linker script, que es un archivo que establece de qué forma se van a integrar los distintos archivos objeto, y genera la imagen ejecutable en formato ELF y un mapa de memoria con la ubicación de cada elemento del software, constantes, variables, estructuras, funciones, etc. Es decir, para saber en qué parte de la memoria está cada elemento del software, uno puede ver ese mapa de memoria y ya tiene esa información. A su vez hay un par de herramientas auxiliares, el Archiver AR, que lo que se utiliza es para gestionar bibliotecas porque crea, modifica y extrae código objeto de librerías e integra el código objeto del proyecto BSP en una librería del proyecto de aplicación. Es decir, todo el middleware que está en el BSP se compila, genera un archivo .o y ese archivo .o se integra como una librería en el proyecto de aplicación.
Por otra parte está la herramienta ObjectDump, que nos muestra información de archivos objeto e imágenes ejecutables. Particularmente nos permite ver la arquitectura para la cual corre ese archivo objeto o imagen ejecutable, las ubicaciones de memoria de sus elementos y nos permite ver el código desensamblado. Es decir, hace una conversión de código máquina a código assembler. Esto es, por ejemplo, una aplicación del archivo ObjectDump. Nos permite ver el nombre de las distintas secciones del archivo, las direcciones de memoria física y virtual, los desplazamientos respecto al comienzo de sección y su contenido. Por ejemplo, podemos ver el código C y el assembler equivalente que generó ese código C y el código máquina que finalmente va a ser el que ejecuta el procesador. ¿Cómo configuramos el software del sistema? Bueno, lo mínimo que se necesita para que tiene que proveer el software del sistema a la aplicación son los servicios del lenguaje C, es decir, una interfase de entrada y una de salida, que puede ser, normalmente en una computadora es la pantalla y el teclado, pero en un sistema embebido puede ser la entrada y salida, un puerto serie, un puerto USB, un puerto Ethernet. Es decir, el concepto de entrada-salida en estándar in y estándar out de un sistema embebido no necesariamente está asociado a una pantalla y un teclado, puede estar asociado a otro tipo de periféricos. A su vez, el middleware tiene que proveer las librerías. La librería matemática, por ejemplo, se trabaja en punto flotante y para acceder a la unidad de punto flotante del hardware. También hace la gestión de memoria dinámica, es decir, cuando uno necesita alocar memoria con malloc y liberarla con free. Y también provee los servicios para el soporte al procesador, es decir, la gestión de interrupciones, el acceso a las rutinas de interrupción, la inicialización del procesador y el acceso a componentes específicos del hardware del Processing System. En particular el temporizador interno que dispone el Processing System. El middleware también provee el sistema operativo, que es un software de sistema que permite al software de aplicación un conjunto estándar de servicios, como puede ser el acceso a hardware, el almacenamiento permanente, alguna interfase de entrada-salida específica, como puede ser Ethernet para implementar TCP/IP. Normalmente nosotros no vamos a trabajar con un sistema operativo de alto nivel, sino que vamos a trabajar en una configuración standalone o bare metal, con lo cual el software del sistema provee el conjunto de servicios a través de funciones. En particular en SDK se pueden usar distintos sistemas operativos, Linux de 32 bits, que está prácticamente en desuso, FreeRTOS, que es un sistema operativo de bajo nivel con requerimientos de tiempo real, que es bastante utilizado en estas plataformas, y un sistema operativo propietario de Xilinx denominado Xilkernel, que también frente a RTS no tiene mucho uso. Lo más común es usar FreeRTOS como sistema operativo en procesadores de 32 bits, y cuando se usan FPGAs de 64 bits, ahí se utiliza Linux. El sistema operativo en cualquiera de sus variantes forma parte del software del sistema, con lo cual está dentro del proyecto BSP. También los sistemas que puede proveer, los servicios que puede proveer el sistema operativo es algún tipo de interfaz gráfica, sea algún tipo de pantalla conectada a la FPGA, conectividad de Ethernet, Wi-Fi o TCP/IP, la gestión de tareas, es decir, si la aplicación tiene más de una tarea, puede gestionar el sistema operativo cuando se ejecuta, la gestión de recursos de hardware a través de los controladores, comunicación entre aplicaciones, es decir, el sistema operativo implementa mecanismos para comunicar distintas aplicaciones entre sí, gestiona el ciclo de vida de la aplicación, es decir, su iniciación, lanzamiento, su ejecución y su finalización, y en caso de haber almacenamiento permanente, gestiona el sistema de archivos del almacenamiento permanente. Todo esto son tareas del sistema operativo que son accedidas desde la aplicación. Normalmente uno va a hacer una configuración standalone o bare metal cuando todos los servicios necesarios están en el proyecto BSP. La aplicación es estática, es decir, no va a reiniciarse, sino que se inicia cuando se enciende el FPGA y no es necesario reiniciarla. Y la imagen ejecutable puede ubicarse en la block RAM o memoria dinámica del sistema. Y también cuando toda la aplicación es una sola tarea, es decir, no hay distintas tareas que tienen que comunicarse entre sí, sino que la aplicación es una única tarea. Esta configuración nos permite gestionar las interrupciones mediante llamadas a funciones, es decir, no hay un sistema operativo al cual uno le pide cosas, sino que se invoca a funciones a través de la gestión de interrupciones.
Cuando uno trabaja con esta configuración, en el BSP, en la parte de configuración, uno selecciona Standalone y ahí uno puede habilitar qué servicios van a estar disponibles implementados a través de llamadas a función. Estas llamadas a función van a formar parte de una librería, por eso se usa la herramienta libgeneration, que va a generar archivos con extensión .a, que son los que el linker va a integrar con los archivos .o generados por la compilación. La herramienta que hace eso se denomina libgen y genera el software de sistema disponible para las aplicaciones. Toma la información del archivo .mss que describe el hardware, con lo cual define los controladores asociados a periféricos utilizados y genera las librerías que va a utilizar la aplicación. Genera una librería libc.a, que es el equivalente a la librería de C que todos conocemos y en la cual están todas las funciones estándar de C. Genera una librería libxil.a, que es la librería con los controladores de periféricos estándar, es decir, los periféricos que están en el Processing System, no los que son de IP propia. Y genera la librería libm.a, que es la librería con soporte para punto flotante por hardware, es decir, están las funciones para acceder al FPU del procesador. Uno puede configurar las opciones de compilado de esto. Como habíamos comentado, los proyectos tenían una opción debug, release o profile y cada una de estas configuraciones tiene los parámetros específicos para esa tarea. También es posible generar configuraciones personalizadas, es decir, uno podría tener una configuración de debug y profiling simultáneamente o de release y profiling, y de esa manera trabajar aspectos particulares del desarrollo del software, generando una versión de software específica para lo que uno necesita analizar. También es posible configurar las opciones de depuración y optimización, es decir, la optimización va desde nada a lo más alto, o una optimización particular para tamaño, es decir, no se busca que el código se ejecute rápido, sino que ocupe poco espacio en memoria. Esto es útil cuando la aplicación tiene una huella de memoria chica y uno trata de que quede ubicada en block RAM, es decir, que no quede en memoria dinámica. También es posible configurar el nivel de información de depuración que se genera. Si uno va a depurar, conviene que no haya ningún tipo de optimización. Y si uno quiere la imagen más chica posible, no tiene que generar información de depuración. También se pueden configurar símbolos para compilado condicional. Es decir, uno edita los símbolos que si están presentes o no, se ejecuta, se compila esa parte de código o no. La configuración para el enlazado o linking, es decir, uno puede establecer qué librerías se van a usar para enlazar, pero en general la gestión del enlazado la realiza el entorno porque realiza el enlazado con los controladores definidos en el Board Support Package. Viendo que el enlazado gestiona eso, pasamos a las direcciones de memoria. En el procesador las direcciones de memoria tienen rangos predefinidos. Entonces, no cualquier cosa puede ir en cualquier dirección de memoria. Está establecido la ubicación y rango de direcciones para los periféricos, la ubicación y el rango de los distintos bloques de memoria. ¿Sí? Tenemos block RAM, tenemos flash, tenemos memoria dinámica. Y tenemos la asignación de memoria del mapa de memoria del procesador. El procesador en general asigna 1 GB de RAM para la memoria dinámica, 2 GB para periféricos que estén en lógica programable, es decir, lo que llamamos IP propia, y 1 GB para los periféricos por defecto que están en el Processing System. ¿Sí? Aquí vemos los rangos, de 0 a 1 GB memoria dinámica externa, que se gestiona a través del controlador de memoria, 2 GB para todo lo que es la lógica en Programmable Logic, es decir, todos los periféricos propios. 256 MB es el espacio de memoria para los registros que controlan a los periféricos por defecto del Processing System. 32 MB para los periféricos internos del procesador, temporizador interno, watchdog, el controlador de DMA, el controlador de bus AXI Interconnect. Hay 64 MB de memoria flash propia del procesador
y 256K de memoria RAM específica del procesador. La lógica programable tiene un espacio total de 2 GB asignados, en el cual 1 GB es para cada maestro XY. Si recordamos del diagrama del Processing System, vamos a recordar que hay dos maestros XY, GPO0 y GPO1. Y de acuerdo a qué GP0 o GP1 uno conecte la IP propia, va a ser el rango direccional en el cual esa IP va a ser visible desde el Processing System. A su vez, estos periféricos, estos controladores, estos maestros AXI pueden acceder al procesador, al controlador DMA, a los periféricos propios como puede ser Ethernet, USB, USD. Y cada periférico del Processing System tiene su propio rango de direcciones asociado. Hagamos ver que, por ejemplo, que el controlador de los pines GPIO va de E000 a 000 a E000 a FFF. ¿Sí? Es, por ejemplo, este rango. También hay un espacio de memoria asignado para los registros de control del sistema. En general, estos registros los maneja el middleware o el sistema operativo, es decir, la aplicación no va a realizar una configuración del sistema, sino que todo lo que es configuración del sistema se hace a través de software dentro del Board Support Package. La aplicación, como mucho, puede llegar a leer alguno de estos registros por alguna consideración particular. Estos son el espacio de memoria de los registros del bloque Processing System asociados con, por ejemplo, los controladores para acceder al bus AXI de alta performance, el AXI4 de la lógica programable. El espacio de memoria de los registros internos del procesador, es decir, los registros internos del procesador también tienen un lugar dentro del espacio de memoria físico del procesador. Pero nuevamente, en general, todos estos registros no van a ser accedidos por la aplicación, sino que son accedidos por el middleware. Viendo esto, podemos entrar un poco más en detalle acerca de las partes del archivo objeto. El archivo objeto es un código ensamblado, es decir, convierte una instrucción en código assembler en los bytes en código máquina equivalentes. Aparte de esta conversión de instrucciones a código máquina, puede tener la referencia a las constantes, a elementos que están definidos en otros archivos objeto, como pueden ser otras funciones, y la información de depuración, que es la que se utiliza al depurar. Normalmente un archivo objeto va a tener 4 secciones. La sección .text es la sección donde está el código, es decir, el assembler. Una sección read only data, donde están las constantes. Una sección data, que es una sección de lectura y escritura, pero que contiene las variables inicializadas. Es decir, cuando uno en C define una variable int a igual 8, esa variable a está en la sección data. Pero también hay otra sección que es para variables no inicializadas, la sección .bss. Si uno, por ejemplo, en código C directamente pone int a, b, las variables a y b van a estar en la sección bss. Que es un poco lo que muestra más abajo en el código C, que algo inicializado está en data, algo que es una constante está en read only data, algo que no está inicializado está en bss y el assembler equivalente de nuestro código en C está en la sección text. Estos archivos objeto se unen entre sí a través de la configuración que da el linker script, que controla el proceso enlazado de todos los archivos objeto, tanto los generados por la compilación, que son .o, como las librerías, que son el código objeto del middleware, que son los archivos .a. El linker script establece cómo va a ser la ubicación dentro del mapa de memoria del código, los datos de cada uno de estos archivos, donde comienza la imagen ejecutable y se hace la reserva de espacio para stack para el caso de que se hace llamadas a funciones dentro del código, que haya un stack donde guardar la dirección de retorno y los parámetros que se deseen guardar.
El linker script es indispensable si el mapa de memoria no es continuo, es decir, si la zona de memoria reservada para el código, tanto de middle como de aplicación, no es continuo, es necesario en el linker script definir qué partes del código van en qué zonas de memoria. Gráficamente, el proceso del linker script se puede ver acá. Hay un archivo .o, FO1, que tiene sus tres secciones, un archivo FO2.o con sus tres secciones, que se enlazan para generar una única sección .text, una sola sección .data y una sola sección .bss, y se define para memoria ejecutable dónde van a estar ubicadas cada una de estas secciones y dónde van a estar ubicados cada una de estas variables y constantes. El linker script se genera a través de la interfase gráfica. Es una tabla en la cual uno define para cada sección su dirección base y su tamaño. Y finalmente uno da el botón de Generate Linker Script, se genera este archivo y el proceso de enlazado lo utiliza para generar la imagen ejecutable. En la práctica 4 vamos a extender lo que hemos hecho en la práctica 3 creando una aplicación de software que va a utilizar un controlador para comunicarse con la IP propia que se instanció en la práctica 3. Es decir, nuestro bloque LED-IP que está conectado al Processing System a través de un bus AXI4 Lite va a tener un controlador que nos va a permitir controlar ese hardware específico. También vamos a modificar el linker script como para ejecutar el código desde distintas zonas. Una parte del código se va a ejecutar desde memoria dinámica y otra parte del código se va a ejecutar desde la block RAM, que se puede acceder a través del controlador de memoria que instancia memoria block RAM a través de un bus AXI4. Entonces vamos a modificar el linker script para poder separar el código y que se ejecute desde esas dos zonas de memoria.